intendente Martín Insaurralde de Lomas de Zamora, saliendo una semana después, seguramente de su peor momento, de esta forma, del hospital en el que estuvo internado con coronavirus y le hicieron el tratamiento del plasma. Y por eso es un gusto saludarlo, intendente Martín Insaurralde. Aquí Cristina y Rodolfo, nos alegramos mucho de su recuperación. Seguramente fue un momento difícil el diagnóstico, pero usted nos dirá también de esos momentos más inciertos donde la cosa empezó a complicarse, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, Cristina. Roberto, gracias por todo el apoyo, por los mensajes, tanto el equipo de Telefe como todo el canal, por intermedio de mi mujer, lo sentí de cerca. Y decirles que estoy bien, que estoy feliz, que ya después de estos 14 días ya estoy acá en casa, terminando la recuperación. Como decías, Cristina, la primera semana fue una semana normal, fue la semana de tener el contagio, de tener los síntomas, de ese miércoles después de la reunión que todo el mundo sabe pública con el ministro Arroyo. Comencé a la tarde con síntomas febriles, suspendí mi agenda, me fui a casa, me recosté y cené muy poco y tuve una noche con mucha transpiración, con fiebre y el día jueves decidí llamar al médico y hacerme el hisopado. La verdad que nunca pensé que me iba a dar positivo. Yo cumplía un protocolo estricto en mi trabajo, no he ido prácticamente a reuniones masivas, era con mis colegas hasta yo como muy protector del cuidado, porque siempre imaginé que no la iba a pasar bien si me pasaba por mi distinta historia, por mi historia clínica. Y Martín, la verdad que los primeros días... Esa noche que nos relató Jessica fuera de micrófono, una tarde que la llamamos con Cris para preguntarle cómo estabas y demás, y que nos narró tan difícil. ¿Cómo fue ese momento? Porque fue el tratamiento, se decide, una placa que da complicada y termina a la madrugada y al otro día es como que ya empezás a sentir que cambia el cuerpo, ¿no? Sí, después del quinto día en el hospital Lavallol yo había entrado con síntomas leves, febril, dolor muscular, dolor de garganta, prácticamente todos los síntomas que tienen los enfermos de COVID. Pero la placa torácica que me habían hecho y la resonancia, la tomografía, me había dado un leve avance del COVID en la parte bronquial. Así que estábamos tranquilos, pero la noche del martes, arrancando el día miércoles, cuando me hacen los exámenes diarios, al ser un paciente que a mí me controlaban más por deficiencia pulmonar, deficiencia renal, por mis antecedentes, me dio la oxigenación en sangre muy baja, me hicieron exámenes de sangre y me habían dado parámetros altos, llámese creatinina y distintas cosas que no quiero aburrir científicamente. Y ahí es cuando deciden hacerme otra tomografía, y en la tomografía sale la neumonía bilateral. Ahí fue cuando fue el shock del equipo del médico, porque yo no me sentía muy distinto a los días anteriores. ¿Y a usted le avisaron, Martín? O sea, a usted le avisaron porque en los medios trascendió que si seguía empeorando podía estar en terapia intensiva en 48 horas. ¿A usted le avisaron esto? ¿Cómo fue para usted? ¿Usted fue consciente de lo que iba pasando? ¿Participó en la decisión del plasma? Porque de alguna manera fue una exploración sí. A ver si salía bien. Sí, rápidamente, esto fue más o menos el mediodía. Llamé rápidamente a mi médico de cabecera, a Ramiro Heredia, que del Hospital de Clínicas, se vino rápidamente para Lomas y con todo el equipo del hospital, con Mariano Ortega y todo su equipo, evaluamos en mi habitación cuáles eran los caminos a seguir. No hay muchos caminos de los que se venían tomando, era la incorporación del plasma, era los corticoides, era un segundo tratamiento que tenía que ver con la disminución de la inflamación bronquial. Se tomaron esos dos caminos, se llenaron rápidamente la solicitud, hay un protocolo para recibir el plasma, el Incucaiba, la provincia de Buenos Aires, entendamos que solo se le limita el plasma a los pacientes
críticos o graves. Yo hasta ese momento, hasta el día anterior, era un paciente leve. Digo, cuando tengo esta complicación de neumonía bilateral, me convierto en un paciente grave, se llenan todos los papeles y rápidamente el Incucaiba autoriza el delivery del plasma. Y bueno, después por complicaciones mías, que más allá, digo, a mí me gustaría dar el mensaje esperanzador, yo no puedo recibir vía, no puedo hacerme transfusiones de sangre por mi condición de la quimio. Me tuvieron que hacer una intervención, se demoró para la noche, que entré en quirófano, ahí me hicieron una intervención quirúrgica, decidían si me pasaba o no plasma, decidimos que sí, porque era una de las posibilidades. Yo pensé con el corticoide de si se iba a alcanzar o no, y los médicos me dijeron que si bien es un tratamiento experimental, no podemos dar la certeza científica que el plasma todavía cura, pero era una de las posibilidades. Si uno se ata a esas posibilidades que la ciencia experimental le está dando. ¿Tuvo miedo? Y alrededor de las 12... La verdad que yo pasé por situación mucho más difícil que esta. Por supuesto que en todo momento uno siente el riesgo de la vida, porque el comportamiento mío bronquial, yo me conozco, soy asmático desde los 6 meses, sabía que el comportamiento del virus es muy difícil de prever. Yo cuando tengo un ataque de asma ya conozco mi cuerpo hacia dónde va, si tengo que hacerme un puff, si tengo que aislarme, si tengo que darme una ducha caliente, pero en el comportamiento de este virus nuevo, que hace 6 meses que está en el mundo, ahí tuve temor. Por eso decidimos rápidamente, confié en mi equipo. Ramiro Heredia me atiende desde el año 2011, cuando yo tuve Martín, hablamos problema ayer oncológico. con él. Ayer hablamos con él. Sí, lo escuché en el día de ayer sí. y la verdad que estoy muy contento con la recuperación. Escúchame, sumamos al doc, Dani López Rossetti, que te quiere hacer una consulta, Martín. Daniel. ¿Qué tal? Sí, intendente, creo que la descripción, ante todo la alegría que haya recuperado tan rápidamente, y efectivamente, eso está de más decir. Pero hay algo que usted dijo que es muy, muy importante, y en este momento que se corre en redes una cantidad de información respecto a cuándo se utiliza el plasma y cuándo no, que es una condición de ensayo experimental que está realizando la provincia con protocolos bien establecidos y correctamente, pero que no es de uso para todo el mundo, y me gustaría que lo enfatice, que lo vuelva a decir, cuáles son los alcances y cuándo se administran, porque hay una cantidad de gente que cree que es para todo el mundo y eso podría llevar a una confusión, dolor a muchas personas, etcétera. Ustedes se lo administraron cuando correspondía, en el momento que correspondía, con los médicos que dijeron este es el caso. Me gustaría que lo vuelva a enfatizar, si es posible. Exacto, Daniel. Digo, eso yo lo he visto en redes o en gente, y entiendo la desesperación de los pacientes, de los familiares. Si no existirían la cantidad de muertos que hay en el mundo. Digo, Estados Unidos está haciendo una prueba experimental con 20.000 pacientes, con más de 1 millón de contagios. Por supuesto que debemos trabajar y enfatizar en los tratamientos alternativos, pero está claro que hay un protocolo transparente en lo cual se utiliza para la medicina en este tratamiento experimental para pacientes críticos o graves. Pacientes leves, pacientes con distintas patologías no pueden recibirlo, ni tampoco se sabe la efectividad. Claro. Lo que uno hace en un tratamiento experimental es ponerse a prueba de la ciencia. Argentina lleva 100 y pico de casos, es muy pequeña la muestra que se está haciendo. Yo en mi caso tengo que decir que a través del plasma, a través de los corticoides y todos los tratamientos que me hicieron, mi cuerpo reaccionó favorablemente. Ahora, decir científicamente que el plasma cura es una irresponsabilidad que hay que Martín, decirle a la gente que por supuesto que a través de esta ley que se ha impulsado en el día de hoy, tanto opositores como oficialistas, el donar plasma ayuda. Me parece que es un momento solidario de pensar que debemos pensar en una humanidad más saludable, más solidaria, y me parece que en una enfermedad de hace 6 meses
todos son tratamientos experimentales. Martín, gracias, un gusto saludarte, nos tenemos que ir a la pausa. Saludo a Jessica, por favor, Cariños muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias. Buenas noches.